Dios te bendiga y bueno, estamos ya finalizando el programa Punto de Contacto y vamos a compartir una reflexión final. Es siempre bueno meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios, ella misma dice que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Y quiero en esta noche, en esta mañana, finalizando el programa, quiero que podamos aprender algo, aprender a recibir. ¿Por qué? Porque Dios quiere entregarnos cosas, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere llevarnos hacia grandes victorias o grandes conquistas. Y la Biblia dice en Mateo 7, versículo 7, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. A estos versículos se los conoce como la triple garantía de Dios para el cristiano. El que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Así que quiero que podamos meditar en esta palabra que es tan importante, porque muchas veces nos volvemos expertos en pedir, porque la Biblia dice que hay que pedir, pero muchas veces pedimos y no recibimos. Y hay principios espirituales que quiero que puedas aprender en esta mañana para poder recibir, para no quedarte en la mitad de la garantía, es decir, no quedarte solo pidiendo sin recibir nada. Así que esta mañana quiero hablarte de algunos principios espirituales sencillos, pero que muchas veces no los ponemos en práctica y por eso nuestra vida es solo pedir sin recibir, es decir, una vida estéril, una vida sin frutos. Y toda la palabra de Dios está llena de principios o leyes espirituales que son inmutables, es decir, Dios no las va a sacar jamás. Son leyes que jamás van a dejar de tener vigencia. Es más, va a pasar la tierra, dice la Biblia, el cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es decir, que no cambian y no van a terminar jamás. Y si las aplicamos en nuestra vida, funcionarán como han funcionado durante muchas generaciones, es decir, de generación en generación. Entonces, un principio básico para recibir está en el libro de Lucas, capítulo 6, 38. Dice, den y se les dará. Se les dará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se le medirá a ustedes. Es decir, a todos nos encanta la segunda parte. Dice la otra versión que te darán en medida buena, apretada, remecida y rebosante. Es decir, todos queremos recibir, todos queremos esta parte, pero dejamos sin efecto la primera parte, que es un principio importante en el mundo espiritual, donde dice que para poder recibir yo debo aprender a dar. Dad y se os dará. Todos pedimos, todos esperamos recibir, pero no queremos dar. Queremos saltarnos el principio espiritual y no es posible. Es decir, tenemos que dar para poder recibir. Es un principio eterno. Eso es como el principio que está en Gálatas 6:7, que es el principio de la siembra y de la cosecha. No sembramos, es imposible que estemos esperando una cosecha. Es decir, la Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El segundo principio, tenemos que dar lo que tenemos hoy si queremos recibir. Porque dice 2 Corintios 8:13, no digo esto para que haya entre vosotros holgura y para vosotros estrechez. Es decir, muchos nos comprometemos a dar a Dios de lo que no tenemos hoy. Es fácil dar de nuestros sueños, es fácil dar de nuestros proyectos, es fácil dar nuestro futuro, pero no nos gusta dar nuestro hoy, de lo que hay hoy en nuestra mano. Es decir, necesitamos aprender a dar hoy. Es decir, Jehová le dijo en Éxodo 4:2 a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él usó lo que tenía en ese momento. El Señor no quiere que le demos nuestros sueños y proyectos de mañana. Él quiere que le demos la realidad, lo que tenemos hoy en la mano, que tenemos hoy para dar. Es decir, tenemos que dar lo que hoy tenemos. Lo otro que quiero que puedas entender es que la pobreza no es una excusa para no darle al Señor. Porque el Levítico mismo dice, mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse una décima de efa de flor de harina, amasada con aceite para ofrenda y un log de aceite, y 2 tórtolas o palominos, según pueda,
uno será para expiación por el pecado y otro para el holocausto. Es muy interesante notar que cuando alguna persona pobre venía delante del Señor a ofrecer un sacrificio, es decir, la pobreza no lo volvía exento de darle algo al Señor. Es decir, para el que no tenía nada, dos tórtolas, o 2 palominos, era la ofrenda que podía presentarse. Si fuere pobre, dice la palabra, podía presentar como ofrenda para reconciliarse en el Antiguo Testamento una efa de flor de harina, es decir, un log de aceite, que era menos de 1 litro de aceite, o 2 tórtolas que podía cazar. Entonces podemos entender que la pobreza no es una excusa para no darle al Señor. Es decir, nadie quedaba exento en el Antiguo Testamento de darle algo al Señor. Es decir, que en nuestro materialismo normal o en nuestra lógica humana, este versículo tendría que decir: el que es pobre y no tiene tanto, que no traiga nada, pero no es así. Muchos nos excusamos en nuestra pobreza para no dar, para aún en nuestra pobreza Dios espera de nosotros. Dios espera de nosotros algo, a pesar de lo poco que tal vez tenga, Dios siempre pondrá algo para que le entregues a Él. Entonces, estando Jesús, esto está en Marcos 12:41, dice que estaba cerca del arca, del alfolí de las ofrendas, y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho dinero, dice. Esto está en Marcos 12:41. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es decir, que ella dio mucho más que el resto, porque de lo que tenía, de lo poco que tenía, de la pobreza, ella entregó todo. Sin embargo, dice que los otros daban lo que les sobraba. Entonces, este pasaje nos enseña que la pobreza no es una excusa para no darle al Señor. El Señor siempre pondrá algo para que le podamos entregar en las manos. Y lo último que quiero compartirte está en 2 Corintios, capítulo 9, versos 6 al 7. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, dice la palabra que si damos con gotero, esperemos prosperidad a gotas. Es decir, hay algo que tenemos que entender, hay una ley espiritual. Un agricultor que siembra 3 semillas no puede esperar una cosecha abundante. Tenemos que entender el principio de esto, que el que siembra generosamente va a recibir generosamente. El que siembra escasamente, segará escasamente. Es decir, que cuando damos, cuando sembramos, también dice que no lo hagamos con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto es en todos los órdenes de la vida, la siembra y la cosecha. Si quiero aprender a recibir amor, debo dar amor en abundancia. Si quiero recibir en el área financiera, debo dar también en abundancia para poder recibir en abundancia. La palabra dice que la viuda pobre echó todo lo que ella tenía de su sustento. Y me imagino lo que esa viuda habrá recibido. Entonces es tan importante que podamos entender este principio. Y la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Así que aprendamos a recibir. Aprendamos no solamente a pedir, sino que aprendamos a recibir, porque este pasaje que leímos al principio de Mateo 7:8 dice: todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que se llama se le abrirá. La triple garantía para nosotros los cristianos. Así que animémonos a dar generosamente para recibir generosamente, y seamos alegres cuando damos, porque Dios ama al dador alegre. Así que Dios te bendiga en esta mañana y que tengas un excelente sábado, que pases un excelente fin de semana en familia. Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado en Punto de Contacto.